Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de Derecho Deportivo organizado por Biloyer y acreditado por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana. En esta sesión tenemos el grato honor de contar con el doctor Antonio Quintero, quien nos va a exponer el tema de arbitraje y organización deportiva. El doctor Antonio Quintero es abogado especialista en Derecho Deportivo, perteneciente al estudio Laurea Sports Lex Sportiva, especialistas en Derecho Deportivo, Disciplinario, Dopaje, redacción de contratos, redacción de demandas, reuniones con clientes, facturación administrativa de la empresa. Además, es profesor de la cátedra de antidopaje en el curso de actualización en Derecho del Deporte en la Universidad Nacional del Litoral. Estimado doctor Antonio Quintero, a nombre de Biloyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de Derecho Deportivo. Nos sentimos muy contentos con ello y estamos seguros de que será una sesión muy valiosa y provechosa para todos los participantes. Muchas gracias y les doy el uso de la palabra para que pueda iniciar con su ponencia. Muchas gracias. Déjenme acomodar aquí una cuestión. Perfecto. Muy bien, buenas noches para todos. Y aquí les pregunto yo, la pregunta es ¿qué es el derecho del deporte? Pero antes de entrar en esa pregunta, quisiera conversar. Vamos a darles, sé que ya llevan 23 minutos, sé que es viernes en la noche, sé que estamos cansados, pero es importante que hagamos esta pregunta. ¿Por qué creen ustedes que debe haber una organización deportiva? ¿Qué piensan ustedes? Veo a varias personas conectados. No sé si alguien quiere rápidamente comentar algo eh, de manera sencilla. Bueno, si no los voy a escoger yo, ¿no? Ok. Nadie quiere conversar, nadie quiere hablar, nadie quiere decir nada. Muy bien, entonces voy a escogerlos yo. Rápidamente. Vamos a empezar con una señorita, con Diana Brunal. Diana, coméntame por qué tú crees que debe. Ah, ok, por la especialidad de la materia, dijo Efren Navarro. Entonces vamos contigo, Efren. Toma el micrófono un segundo, Efren, y coméntame. Efren. Sí, buenas noches, doctor, ¿cómo está? Muy bien, Efren. Cuéntame, Efren, ¿por qué para ti debe haber una organización deportiva? ¿Cuál es la importancia? Bueno, mira, según los especialistas, eh, porque de alguna forma se requiere una organización que pueda dirimir los conflictos de manera especialísima y de manera rápida en atención a que los eventos deportivos No, requieren soluciones rápidas. Efren, pero me estás hablando de los tribunales deportivos. Yo quiero hablarte de la organización en general. Si tú y yo decidimos hacer un partido de fútbol, entre tú y yo nos ponemos de acuerdo para hacer el partido de fútbol, ¿eh? ¿Por qué crees que debe haber a alguien, un tercero, que nos ayude a organizar el partido de fútbol? Bueno, para establecer que sean reglas únicas, Va por ahí reglas la cosa, similares. va por ahí la cosa, vamos avanzando, va por ahí. Luego aquí nos dice Carlos Mayorga, dice, porque el deporte es parte esencial en la sociedad de un país, se puede decir que está arraigada a la cultura, etcétera, etcétera, pero Carlos, imagínate que entre todos aquí vamos a hacer una competencia ahora, ¿no? Imagínate que de esos que vamos a hacer una competencia, vamos a inventar un nuevo deporte. Y en ese nuevo deporte vamos a hacer una competencia. ¿Por qué crees que se necesita una organización? Y aquí está Nena Mantilla, también nos dice la necesidad de que guardar un orden y una estructura. Y también nos dice Rodrigo Martínez, para asegurar los participantes la imparcialidad de la competencia. Va por ahí. La necesidad de una organización deportiva viene para hacer una estructura dentro del deporte y que podamos competir de forma organizada. Y entonces les pregunto yo a partir de eso, ¿qué es el derecho del deporte? ¿Qué es el derecho del deporte? Y aquí la respuesta
normal que cualquier abogado les daría es que es un conjunto de normas y principios que regulan la actividad deportiva y bla, 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 bla. Ya todos no sabemos esto. Si están aquí, ya todos lo saben. Nena Mantilla dice la regulación de esas estructuras, sí, totalmente. Pero ¿por qué lo necesitamos? Ya lo decía Efren de una manera muy, muy interesante. Aquí tenemos a varios atletas. Hay algunos más conocidos que otros. Por supuesto que a Messi y Cristiano Ronaldo todos los conocen. Les pregunto yo, ¿conocen a los del lado izquierdo? ¿A estos pilotos de Fórmula 1 los conocen? Ayrton Senna, Ayrton Senna es el de la izquierda, sí, y el de la derecha. Jova, ¿cómo se llama el de la derecha? no lo recuerdo. No, a él no lo recuerdo, pero sí. ¿Alguien sabe cómo se llama el de la derecha? Nadie. El de la derecha es Alain Prost, que fue el rival de Senna. Y aquí abajo reconocen a estos boxeadores en la parte de abajo. ¿Alguien me puede decir el nombre? Mohamed Ali. Mohamed Ali y Tyson, dicen por aquí. No es Tyson, es Sonny Liston. ¿Qué pasa aquí? Estamos viendo que estos son tres de las rivalidades más grandes. Sí, sí se le parece. Estoy de acuerdo, nena. Estamos hablando de que aquí están las tres rivalidades más grandes de la historia. El deporte vive de la competencia, de la rivalidad, del enfrentarte al otro. Ronaldo, Cristiano Ronaldo o Messi no son tan grandes si no existiera el otro. Es la rivalidad más increíble que hemos visto en la historia del fútbol. Han llegado a los récords más increíbles. ¿Y por qué es eso? Porque existe el otro. Sonny Liston y Mohamed Ali. Mohamed Ali hoy no fuera recordado si no hubiera vencido a Sonny Liston en esa gran rivalidad y esa pelea. Claro, sí, Niki Lauda y Hunt, que también tuvieron la película hace poco. Niki Lauda y Hunt fueron mucho antes que Alain Prost y Ayrton Senna. Y Alain Prost y Ayrton Senna tuvieron una rivalidad espectacular, espectacular, porque ellos dos se chocaban hasta los carros para no dejarse ganar. Eso es jugar con tu vida, ¿no? Y es que el deporte es una competencia, es un juego que tiene unas reglas. Y aquí vemos a Karate Kid. ¿Y qué demonios puede Roger Rafa? Sí, ¿qué demonios puede tener que ver Karate Kid con esta clase? Yo les explico algo. Hay algo, Karate Kid está basada en el derecho del deporte, para que ustedes sepan. Karate Kid, la primera película, enfrenta a estos dos competidores que ustedes están viendo ahora, el personaje de Johnny Lawrence contra el personaje de Ralph Macchio, que ahorita no me acuerdo cómo se llamaba, Daniel San. Y Daniel San, en la última parte de la pelea, cuando están empatados, hace esta jugada que ustedes están viendo y le patea la cara a Johnny Lawrence. Queda campeón, le dan el trofeo, gana, todo muy bien. Pero después de que termina la serie, mucha gente dice, pero si no está permitido que peguen una patada en la cara, ¿cómo le entregan esto a Daniel San? Y entonces es interesantísimo porque después de esto, esa duda ha generado toda una serie que se llama Cobra Kai, solo basado en que hubo un error en el otorgamiento de este premio y en que Johnny Lawrence guardó el rencor durante todos estos años. Y entonces, ¿por qué viene siendo importante qué es el derecho del deporte? Bueno, porque el deporte busca dos cosas principalmente. Busca la excelencia y busca la excelencia a través de un único campeón mundial. Pero ese único campeón mundial, para que lo logremos, todo el mundo tenemos que tener unas reglas estándares, que era lo que nos decía Efren. Tenemos que tener unas reglas estándares. Si en un país el fútbol se juega con los pies y en el otro se juega con las manos, nunca van a poder competir esos dos países. Y tengo historias de este tipo de cuestiones. Tenemos la historia del rugby y el fútbol. La historia del rugby y el fútbol se desarrolla en la taberna Freemason, donde se sentaron varios clubes de fútbol ya para la época y dijeron, no, esto hay que regularlo, y crearon las 10 reglas de fútbol, 1863, en el Reino Unido, en Londres.
y regulan la cuestión, y cuando dicen, no, bueno, esto solo se va a jugar con los pies, ¡pum! El colegio rugby, que proviene de la ciudad rugby, dice, no, yo no me calo esto. Esto no es para mí. Esto se tiene que jugar con las manos. Si no estén de acuerdo, me voy. Y se fue. Y un par de años después crea el rugby. Y después le pasa algo muy interesante. El rugby llega a los Estados Unidos. De hecho, el nombre completo del rugby es Fútbol Rugby. Y el nombre completo del fútbol es Fútbol Asociación. Y cuando llegan a Estados Unidos, el fútbol rugby, muy interesante, los Estados Unidos amó el fútbol rugby. Y dijo, mira, pero ¿sabes qué? Yo me encanta esto, pero lo quiero profesionalizar. Y el rugby dijo, no, 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 no. Aquí tú no puedes profesionalizar. Aquí los atletas compiten por ganar, no por el dinero. Y dijeron, pero ¿por qué no? No, usted no puede hacer competencias profesionales de rugby. Eso está prohibido. Y eso fue prohibido por muchísimos años, por varias décadas. Y resulta que dijeron, bueno, si no podemos hacerlo profesional, vamos a cambiar unas cuantas reglas y hacemos nuestro propio deporte. Y así surge el fútbol americano. Y por eso cambiaron el tema del pase hacia atrás con el pase hacia adelante. Y esa es la historia de el fútbol americano y por qué se llama fútbol, ¿no? Pero es interesante que tuvieron que armarse diferentes reglas para poder hacer competencia como quería la gente. Pero un equipo de fútbol americano no juega contra uno de rugby. Y uno de rugby no juega contra uno de fútbol. Son todas disciplinas distintas. Porque al final del día, lo que se está buscando es un campeón único. Y no puede haber un campeón único entre el Mundial de Fútbol y el Mundial de Rugby. Podemos tener un único campeón de fútbol y un único campeón de rugby siempre que mantengamos las reglas. Y básicamente por ahí va más o menos qué es el derecho del deporte. Les dejo aquí algún resumen curricular, etcétera. Y volvemos a la misma pregunta de antes. ¿Qué pasa si no tenemos un único campeón? Entonces tenemos la situación del boxeo, que es terrible. O sea, entonces en el boxeo profesional tenemos que la WBA tiene un campeón, la WBC tiene otro campeón, la USBA tiene otro campeón y la WBO tiene otro campeón. Y entonces, ¿qué hacen ellos? Compiten y dicen, bueno, el campeón de la WBA contra el campeón de la WBO y tratan de hacer simular que ese es el campeón mundial. Pero nunca va a haber uno porque hay otras organizaciones. Entonces, si al final no hay una cuestión estandarizada, es difícil. Fíjense que aquí los pesos cambian de las categorías y eso hace muy difícil que se puedan enfrentar los unos a los otros. Entran como con pesos que pueden coincidir, ¿no? Y al final del día buscando los atletas, los mejores atletas del rubro para poder hacer la cuestión. Pero en resumidas cuentas, el boxeo internacional, tanto profesional, que es el que lo estoy presentando, como el amateur, en este momento son un tremendo desastre. De hecho, no hay federación de boxeo ahorita reconocida por el Comité Olímpico Internacional. Entonces, bueno, básicamente nos preguntamos cuáles son los tipos de organizaciones deportivas. Entonces hay mucha gente que dice, bueno, la americana o la europea. Yo digo que esto es sin sentido. No existe americana o europea. Básicamente existen dos tipos de organizaciones. Está todo lo que es el movimiento olímpico, donde está la FIFA, donde está la FIBA, donde está el Comité Olímpico Internacional. Y luego todo lo demás. ¿Qué es todo lo demás? Lo que no se adecua al movimiento olímpico. Ahí tenemos a Major League Baseball, tenemos Guerrero Ninja Americano, tenemos los X Games organizados por ESPN, tenemos además la competencia de leñadores, el Lumberjack World Championship, donde corren en troncos y ven quién corta más rápido un árbol y todo este tipo de cosas. Nada de esto es parte del movimiento olímpico internacional. ¿Y qué es parte del movimiento olímpico internacional? ¿De qué se compone el movimiento olímpico internacional? Bueno, el movimiento olímpico internacional tiene a la cabeza al Comité Olímpico Internacional, que es como el líder del movimiento olímpico internacional. Y esta organización está compuesta básicamente de federaciones y de comités olímpicos nacionales. Federaciones internacionales y comités olímpicos nacionales que a su vez están compuestas de federaciones nacionales. En el caso de los comités olímpicos nacionales, las federaciones se agrupan por país.
Y en el caso de las federaciones internacionales, las federaciones se agrupan por disciplina deportiva. Luego esas federaciones nacionales están compuestas por asociaciones estadales, atletas, entrenadores, árbitros y otros, clubes, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas asociaciones estadales están a su vez compuestas por clubes, entrenadores, árbitros y otros. Y luego los clubes están compuestos por varios equipos. Y luego los equipos están compuestos por varios atletas. Entonces podemos decir que varios atletas forman un equipo, varios equipos forman un club, clubes con otras cuestiones de una misma región forman una asociación estadal en conjunto con otras cuestiones que defina cada federación forman una federación nacional y varias federaciones nacionales por nacionalidad forman un comité olímpico y por disciplina forman una federación internacional. ¿Ok? Luego tenemos a estos tres entes que vemos aquí. Tenemos al Tribunal de Arbitraje Deportivo, que es el que vamos a hablar hoy. Tenemos a la Agencia Mundial Antidopaje y tenemos a la ITA, International Testing Agency, o Agencia Internacional de Testeo. ITA, los tres, perdón, son prestadores de servicios para el movimiento olímpico y mucho más. Pero cada uno diferencia su prestación. Entonces, el TAS provee servicio jurídico al movimiento olímpico, a todos aquellos que tomen su cláusula. La Agencia Mundial Antidopaje es una organización internacional conformada por el movimiento olímpico y los países, luchando contra el dopaje en el deporte, donde su principal trabajo es estandarizar las normas para todos los deportes en todas partes del mundo. Y luego tenemos a la ITA, que presta servicios jurídicos y además presta servicios de toma de muestra, de control de muestra y análisis para los diferentes actores de esta Comité Olímpico Internacional. ¿Cuál es la diferencia entre la Agencia Mundial Antidopaje y la ITA? Que la ITA ejecuta normas de la Agencia Mundial Antidopaje y la Agencia Mundial Antidopaje diseña el marco en el que funcionan todas estas operaciones. Habiéndoles dicho esto, ¿dónde está Major League Baseball? Afuera del movimiento olímpico. ¿Dónde está la competencia de leñadores? Afuera. ¿Ok? Y para resumen, básicamente tenemos aquí dos ejemplos y vamos a verlos de abajo hacia arriba. Entonces, la Federación Venezolana de Béisbol forma parte a su vez y al mismo tiempo del Comité Olímpico Venezolano y de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball, que ambos a su vez forman parte del Comité Olímpico Internacional. En el caso de Perú tenemos a la Federación Peruana de Fútbol, que a su vez pertenece a la FIFA y a su vez pertenece al Comité Olímpico Peruano, que a su vez pertenecen ambos al Comité Olímpico Internacional. Habiendo dicho esto y antes de pasar a la siguiente fase, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, etcétera, etcétera, etcétera. Llevamos 17 minutos, por cierto, antes de que me vayan a apurar con el tiempo. ¿No? ¿Todo muy bien? ¿Todo muy comprendido? Muy bien. Entonces continuamos. Viernes en la noche, tratando de hacer esto lo más ligero posible. Por favor, si hay algo que no entienden, me avisan, levantan la mano, me escriben por el chat. Tengo abierto todo aquí para verlos. Muy bien, el Tribunal de Arbitraje Deportivo, una fuente especial de derecho para principios, para generar principios para una lex sportiva. Muy bien. Entonces, como habíamos dicho, el TAS es un órgano básicamente independiente, creado por el Movimiento Olímpico Internacional, ya lo vamos a hablar, pero que le presta servicios al Movimiento Olímpico Internacional. ¿Cuál es la historia del TAS? Bueno, Juan Antonio Samaranch es elegido en el año 1980 a través de una jugada magnífica. Él era embajador de España en Rusia y venían los Juegos de Moscú 1980. Él se preparó para recibir a todas las delegaciones, todos los comités, se encargó de todo y básicamente ayudó muchísimo a todo lo que fueron los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 y posterior a esos Juegos, de su gran estrategia fue elegido, ¿no?, como presidente del Comité Olímpico Internacional. Cuando ya va por su segundo año, empieza a notar que hay un montón de disputas deportivas y que cada vez más el deporte cobra más interés y la gente lo lleva directamente a tribunales ordinarios y entonces empezamos a ver que una final de repente
se para en el minuto 35 y luego pasan 7 meses y a los 7 meses llaman a los jugadores a jugar a partir del minuto 35. Cuestiones locas y absurdas que, bueno, acabarían con el deporte. Teniendo en cuenta esto, Juan Antonio Samaranch llama a un gran amigo de él, que está en la Corte Internacional de Justicia, el juez Keba Mbaye, ¿ok? Y le dice, mira, yo quisiera que tú me ayudaras a diseñar un tribunal arbitral para el deporte. Entonces el juez Keba Mbaye agarra y dice, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Se agarra, se prepara, monta unos estatutos, monta un procedimiento y se lo presenta al Comité Olímpico Internacional en el año 1983 y lo aprueba, donde el Comité Olímpico Internacional iba a darle todo el dinero a este tribunal, ¿no? Y luego el 30 de junio del año 84 empezó a funcionar. ¿Qué significa esto? Que el Tribunal de Arbitraje Deportivo tiene 40 años recién cumplidos hace 2 meses atrás. ¿Ok? 40 años cumple el Tribunal Arbitral del Deporte. ¿Qué es interesante aquí? Que cuando el Tribunal Arbitral del Deporte comenzó, directamente el Comité Olímpico Internacional era quien le daba el dinero. Sin embargo, a través de varios casos, como el caso Gundel y otros casos más, se señaló que el tribunal, esa vinculación con el TAS, entre el Comité Olímpico Internacional y el TAS, era muy mal vista, porque se decía que, muy bien, en el caso Gundel fue un caso de un dopaje de caballos, y se acusó a este jinete, y este jinete llevó ese caso al Tribunal Federal Suizo luego de que el TAS lo condenara por esa acción de dopaje. Y lo que ocurrió fue que el tribunal dijo, no, mira, esta demanda que fue entre Gundel y la Federación Internacional Ecuestre, todo bien aquí, pero si hubiera sido el caso contra el Comité Olímpico Internacional, hubiéramos tenido serias dudas de la imparcialidad. En virtud de eso se creó el caso, el Consejo Internacional de Arbitraje Deportivo, el ICAS, y ese ICAS es quien recibe el dinero y después se lo da al TAS de alguna manera, mediando esta situación. Y esto nos lleva a otro caso, que es el de la Sutina y Danilova, que luego de que ellos también tuvieron un problema, también no sé si era en esquí, creo que era de esquís o de patinaje de hielo, ellas fueron sancionadas por dopaje y dijeron que no había una independencia y el tribunal dijo, no, sí la hay, porque ahora está creado este tribunal, el ICAS, este intermediario entre el Comité Olímpico Internacional y el Tribunal de Arbitraje Deportivo, y eso genera el que haya imparcialidad, o al menos esa fue su visión. ¿Qué es el TAS? ¿Qué es este tribunal? Es un método alternativo de resolución de controversias. Básicamente es eso, un método alternativo de resolución de controversias. ¿A qué? ¿A qué es alternativo? A los tribunales ordinarios. Eso es todo. Y ahí tú puedes hacer una negociación, mediación, arbitraje, conciliación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Cuáles son los tipos de arbitraje? Solo hay dos, el arbitraje institucional y el arbitraje ad hoc. El arbitraje institucional es el que tiene básicamente una institución con unas reglas formadas donde la gente puede ir y aceptar esas reglas y llevar su caso. El arbitraje ad hoc es cuando colocamos una cláusula que cada quien va a señalar, que cada quien vaya básicamente vaya a escoger un árbitro y se ponen 3 árbitros y establecen el procedimiento que se va a seguir. Ese es un arbitraje ad hoc o hecho para ese caso específico. ¿Ok? Aquí me pregunta alguien llamado invitado, que no tiene su nombre, ¿cuáles son los requisitos para que un abogado pueda defender una causa en el TAS? Ya lo vamos a ver, pero el abogado no necesita tener requisitos. De hecho, no se necesita tener ni siquiera licencia de abogado. Cualquier persona puede ir al TAS a defender un caso, no es necesario ser abogado, pero es importante ser abogado. Yo tenía un buen amigo en el colegio que jugaba de central y yo jugaba de lateral y se llamaba Andrés León, como el señor que dice invitado. Así que me hizo recordar eso. Él era central
y corría toda la cancha y marcaba el gol, imagínense. Pero bueno, historia de adolescente. ¿Qué tipos de casos lleva el Tribunal de Arbitraje Deportivo? Bueno, básicamente lleva cualquier disputa relacionada directa o indirectamente con el deporte. Pueden ser, por ejemplo, disputas contractuales, de patrocinios deportivos, disciplinarias, etcétera, etcétera. En principio, el TAS tiene 300 árbitros, creo que hoy en día tiene mucho más de 300, de más de 87 países, ¿ok? Y el único requisito que te pide el TAS para aceptar un caso es que tú hayas colocado en tu cláusula que vas a llevar este caso de acuerdo del Código de Arbitraje Deportivo del TAS. ¿Por qué es eso? Ellos no aceptan que tú tengas normas privadas regulándoles el arbitraje. Ellos no se van a adaptar a lo que tú creas. Ellos ya tienen sus normas y tú tienes que aceptarlo. Entonces, siempre en tu cláusula debes poner que el arbitraje se llevará de acuerdo a como lo diga el Tribunal de Arbitraje Deportivo, el Código de Arbitraje Deportivo. Me pregunta por aquí Andrés otra vez, consulta, ¿hay algún árbitro de nacionalidad peruana? Sí, un gran amigo mío es árbitro de nacionalidad peruana. Ya te voy a decir el apellido porque Miguel Dávila es de nacionalidad peruana. Y creo que debe haber otro más. Miguel Dávila es de nacionalidad peruana, buen amigo, residenciado en Francia. Entiendo que su familia tiene una firma importante en Perú, que no recuerdo exactamente cuál es, pero creo que llevaban a la señorita Laura. Yo no sé si ustedes vieron señorita Laura cuando decía que pase el amante. Siempre me daba risa cuando pasaba los canales y veía eso. En fin. ¿Qué tipo de procedimiento tiene el TAS? Bueno, el TAS tiene 4 tipos de procedimiento. Tiene el procedimiento ordinario, tiene el procedimiento de apelación, tiene el procedimiento ad hoc y tiene el procedimiento de la división antidopaje. Vamos a irlos explicando cada uno de forma breve, ¿no? Pero antes, algunos datos más del TAS. Número 1, primero, antes del Código de Arbitraje Deportivo, solo existían procedimientos ordinarios y opiniones consultivas. Es decir, había un quinto procedimiento antes, que era el de opiniones consultivas. A mí me parecía genial. Hay una opinión consultiva muy buena, si la pueden leer, de la FIFA y la WADA, donde la FIFA hace su código de antidopaje y la WADA no le gusta y llevan a una opinión consultiva a ver si ese código antidopaje de la FIFA es correcto o no. Y hay todo un análisis en esta opinión. A mí me parece genial ese procedimiento, pero lo eliminaron el 1 de enero del año 2011, hace más de 13 años. Disculpen un segundo. El proceso de mediación se creó en el año 99 y la división antidopaje del CAS, que es un proceso especial, se creó en 2016 para los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y de Pyeongchang de 2018, pero ya se convirtió en permanente para el año 2019. Ya vamos a explicar qué es eso. Hoy en día, las nuevas estadísticas hasta el año 2023 nos muestran que han habido 10.637 casos en estos 40 años del TAS. ¿Ok? 10.637 casos. De esos, si ustedes ven que ordinarios, siempre hay una parte que dice 107, 129, 149, 151, 203, etcétera, etcétera. Mientras que apelación, miren los números, 400, 811, 796, 644, 695. O sea, aproximadamente hay unos 700 casos actualmente por año en el TAS. Procedimientos ad hoc solo es cuando hay Juegos Olímpicos. Entonces hemos visto que hubo 15 en el 2021, Juegos Olímpicos de Japón, y 12 para los Juegos de Invierno, ¿no? Procesos de mediación han ido aumentando. Si vemos la tabla, estos procesos de mediación comenzaron con 1, 2, 1, 1, 2, 3, 3, 4 y luego 6, 1, 4, 4, 6, 3, 10, 12, 7 y fíjense cómo va aumentando 4, 9, 8 y 17. Y bueno, los procesos consultivos que hubo 82 hasta el año 2010, básicamente.
Entonces vamos a ver la mediación, este primer procedimiento de la mediación. Pero hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Alguna cuestión? Llevo 34 minutos antes de que Bill Lawyer me esté recordando. Básicamente, vamos entonces al proceso de mediación. Es muy sencillo. Ustedes agarran, hacen una solicitud de mediación en el TAS. Tienen que tener una cláusula donde pueden remitir el arbitraje al TAS para esto. Y el TAS le dice, si quieren mediar, podemos mediar. Lo cierto es que se solicita la mediación, se acepta la mediación por la otra parte. Si ambas partes no están de acuerdo, no hay mediación. Tú puedes acordar una mediación también sin tener una cláusula, simplemente lo pones por escrito con la otra parte para tratar de mediar. Luego seleccionan entre ambos un mediador y el mediador establece un procedimiento. ¿Cómo es ese procedimiento? Yo nunca me ha tocado proceso de mediación del TAS, pero sé cómo funciona. Tengo varios amigos que me han explicado y es muy, muy sencillo. Básicamente el mediador establece como unas reglas generales para ambas partes y luego efectúa reuniones con ambas partes y luego reuniones en común a irlos acercando para ver si pueden resolver la situación. Básicamente va por ahí. ¿Okay? Si llegan a un acuerdo, bueno, se firma ese acuerdo y eso ya se entiende como una decisión definitiva y ejecutable. Y si no llegan a ningún acuerdo, se termina la mediación y se pasa a otro proceso de arbitraje, etcétera, etcétera. Luego tenemos el proceso ordinario. El proceso ordinario tiene que ser acordado por escrito, ya sea en una cláusula en un contrato laboral, ya sea en una cláusula en cualquier contrato, ya sea una cláusula que tú acuerdas después de la relación laboral. Con esa cláusula firmada, tú, primero, la persona que quiere demandar, hace su solicitud y esa solicitud es admisible. Y luego de sí hemos tenido varios casos y cuando te lo admiten, básicamente te dicen, ok, todo esto está muy lindo, vamos a preguntarle a la otra parte si tiene algún problema con la admisión de este proceso. Entonces se le pregunta a la otra parte, mire, ¿usted tiene algo que ver o tiene alguna objeción a la admisibilidad? Y ahí es cuando puedes oponer algunas defensas como falta de jurisdicción, que hay otro caso en otro lado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Una vez que esto termina, básicamente se pasa a la siguiente fase, que es la de entregar la demanda completa. Esa demanda completa tú la entregas con tus pruebas completas y luego a la otra parte se le dan, casi siempre es 20 días, pero no está establecido, una cantidad de tiempo también para que responda y entregue sus pruebas. Una vez que ambas partes ya han entregado sus demandas y sus respuestas, se forma el panel y el panel evalúa si es necesario hacer una audiencia o no. Si el panel considera que hay que hacer una audiencia, lo hace. Pero también escucha la opinión de las partes. Entonces te pregunta, mire, ¿ustedes quieren una audiencia, sí o no? Si el panel considera que todo está dicho, dice, bueno, yo no considero una audiencia, pero ¿qué piensan ustedes? Si una de las partes solicita una audiencia, generalmente suele darse. ¿Ok? Y bueno, luego se establece la audiencia y luego un tiempo después sale el laudo. Apelación es muy distinto. Apelación, la cláusula arbitral tiene que estar insertado en unos estatutos. Es decir, el procedimiento de apelación es básicamente un arbitraje societario, lo que se conoce como arbitraje societario en otros ámbitos. Este arbitraje societario generalmente ya está marcado, está regulado dentro de los estatutos. Entonces, tú a ese arbitraje, tú le pones la cantidad de días, porque esto es un proceso de apelación. Entonces, para que haya una apelación, tiene que haber una decisión de esta organización deportiva, ¿no? Entonces, después de eso, tú estableces un lapso para apelar. Si la organización deportiva no establece un lapso para apelar, son 21 días de acuerdo al Código de Arbitraje Deportivo. Son 21 días que se cuentan desde el día siguiente de la recepción de la decisión, ¿ok? Teniendo en cuenta que son 21 días, recuerden contar con el dedo. No se extiende este plazo. Usted se pasa
1 hora, 1 minuto, su caso queda fuera. Y he visto muchos casos de eso, colegas llamándome diciendo, no, es que no lo hice bien, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo funciona la situación? Efren hizo una pregunta ahí, ya yo voy a, ya la voy a atender. Fíjense bien, cuando usted recibe la decisión inmediatamente, a menos de que sea una apelación por denegación de justicia, es decir, que un procedimiento tardado mucho en la organización deportiva, y entonces, bueno, por denegación de justicia usted puede apelar. Pero bueno, cuando uno recibe la decisión, lo que uno hace es contar esos 21 días. Uno lo que tiene que preparar es una declaración de apelación, que no es la apelación en sí. Es muy sencillo. Usted va a poner las partes, un resumen de los hechos, qué árbitro usted va a elegir, que anexa la prueba de que pagó los 1.000 francos suizos para que le reciban el caso, y cumple con todos los requerimientos que dice la normativa del TAS, que realmente son muy sencillos. Esto es un documento de 2-3 páginas y directamente usted lo envía, y no solo lo envía por correo al correo de proceduras, también lo tiene que enviar en físico a través de una compañía courier que dé acuse de recibo, y si no puede hacerlo así, lo manda por e-filing. Es decir, solicita el e-filing, ¿no? de la cuestión, y usted va a un programa en internet que tiene el TAS y ahí carga sus documentos y listo. Siempre tiene que ser enviado de ambas formas. Si usted lo envía de una sola forma, no es válido. Son doble el envío. ¿Ok? Una vez que el TAS admite su caso, le va a entregar, o van a continuar después de los 21 días, 10 días más, para que usted entregue el apéndice completo, el expediente completo de su caso, diciendo, mira, estos son mis argumentos legales y estas son mis pruebas. Esos 10 días se pueden extender varias veces, hay varias formas. Usted puede pedir a la otra parte si le puede regalar unos días, y si la otra parte se niega, hay un artículo del TAS que dice que automáticamente le dan 10 días más o 15 días más, y cuando usted gaste esos 15 días, usted puede volverle al tribunal y pedirle un tiempo más, justificando siempre por qué necesita ese tiempo más. ¿Ok? Luego de eso, básicamente viene, le dan a la otra parte 20 días. Estos 20 días básicamente pueden alargarse también, y una vez que están formado el expediente, entre ambas partes conversan a ver si se otorga una audiencia o no. Una vez que pasa la audiencia, o si no hay audiencia, 90 días después deberían decidir, pero hay casos que están tardando muchísimo. Así que el TAS no es tan rápido como ustedes creen. Cuando yo empecé a ir al TAS la década pasada, 6 meses tenías una decisión. Hoy en día, 1 año y medio, 2 años para tener la decisión. Entonces, bueno, básicamente es eso. Me preguntan aquí, ¿cuál es su opinión respecto a la adhesión obligatoria a la cláusula arbitral por estatuto federativo sin que se cumpla el consentimiento expreso del deportista? Wow, es un arbitraje forzado, y es algo que se ha analizado mucho en Europa como tal, en diferentes casos como el de Mutu y el de Penchestein. Y a pesar de ser un arbitraje forzado, yo no le veo problema, porque es un sitio que está especializado en deporte. Entonces, si tú quieres formar parte del gremio y del mundo del deporte, esta es parte de sus características. No puedes aceptar lo que te gusta, sí, y lo que no te gusta, no. Si no te gusta, ve a hacerlo a otro lado. Y sin embargo, esto está cambiando un poco, porque el Tribunal Europeo de Justicia y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya le han puesto la lupa al TAS, ya han dicho que tienen jurisdicción prácticamente sobre el tribunal para analizar cualquier cuestión, especialmente de derechos humanos. Y fíjate tú que la UEFA acaba de hacer algo que me pareció muy interesante, y es que ahora tienes dos tribunales arbitrales para escoger. Ya no es solo el TAS, porque buscaron una jurisdicción europea para estar de acuerdo con las decisiones que están saliendo de la justicia europea, un poco criticando al TAS, pero no lo critican fuertemente. De hecho, lo critican un poco, pero lo protegen en su mayoría. Les gusta el trabajo del TAS en su mayoría.
Y por eso se está creando un tribunal en Irlanda, que me parece súper interesante. No he podido estudiar este tribunal en Irlanda, pero ahora tú, si tienes un problema disciplinario con UEFA, puedes elegir entre el TAS o ir directamente a este tribunal nuevo en Irlanda, como tal. Me parece interesante. Quiero ver qué tanto puede agregar el tribunal irlandés a esta situación. Bueno, luego tenemos la división antidopaje. La división antidopaje, para que ustedes entiendan, es que es una primera instancia. Es decir, si tenemos tenemos en cuenta el principio de la doble instancia, esto sería una primera instancia que te establece que puedes volver a apelar al TAS. ¿Y cuál es la diferencia entre la primera instancia y la segunda? Bueno, que la primera instancia la lleva en principio un juez, un árbitro del TAS, y la segunda instancia, tu caso lo escuchan 3 árbitros del TAS. Básicamente, este es un servicio que el TAS empezó a ofrecer a las diferentes federaciones por los problemas de Rusia y lo que estaba ocurriendo con la Agencia Mundial Antidopaje, que fue que descubrieron que Rusia estaba engañando al mundo antidopaje muy tarde, no tomaron acción a tiempo, y bueno, el Comité Olímpico Internacional empezó a crear la International Testing Agency, y el TAS vio una oportunidad ahí para crear una primera instancia. Si es que pasa que las federaciones deportivas a veces no quieren juzgar a los atletas antidopaje, de las violaciones antidopaje, entonces el TAS le dijo, bueno, está bien, no lo hagas tú, no asumas el costo político tú de quitarte tu mejor atleta, dámelo a mí y yo hago ese juicio. Y no tiene que ir a tu comisión disciplinaria o a tu comisión de ética, directamente viene conmigo. Entonces es muy interesante porque esto se está volviendo una especie de moda que a mí me agrada muchísimo, y esta moda que me agrada muchísimo ha terminado en que, por ejemplo, la Federación Internacional de Tenis creó la International Integrity Tennis, no sé qué, que es una organización hecha exclusivamente para temas de dopaje, temas de corrupción, temas de amaños de partido en general, y es un ente independiente. Y es que me parece que el deporte debe ir para allá, hacia entes independientes, para que hayan los contrapesos necesarios dentro del funcionamiento deportivo y baje los niveles de corrupción. Eso es parte de la evolución natural de las organizaciones en general. Entonces, bueno, esta división antidopaje, todo empieza con una solicitud ¿de quién? De la Federación Deportiva o de la Agencia Mundial Antidopaje, según sea el caso. Esa solicitud es admitible y luego le dicen a la otra parte, bueno, responde la solicitud, se responde el acusado como tal, y luego el que está acusando de que se cometió una violación antidopaje entrega su memorial más las pruebas, se le da una opción al acusado a que se defienda, dejándolo dar su respuesta más la prueba, se forma el panel constituido por un solo árbitro, se decide si hay audiencia o no. Si hay audiencia, entonces luego se procede, y si no hay audiencia, siguientemente se va al laudo y se dicta la decisión. Y luego, lo interesante es que tiene apelación. ¿A dónde? Al mismo TAS. Pero esta vez a un panel de 3 árbitros si se decide apelar. Esto es algo medio extraño, pero bueno, yo pienso que funciona, ¿no? Pero sí es algo medio extraño que apelas dentro del mismo tribunal, ¿no? En fin. De todas maneras, recuerdo que en mis clases de Derecho Procesal me enseñaban que es el Tribunal de Apelaciones el que, por ejemplo, en Venezuela recibía el caso y lo entregaba al Tribunal de Primera Instancia, en la teoría, en la práctica nunca pasaba eso. Y después, entonces, cuando el Tribunal de Apelaciones se apelaba, operaba lo que era el efecto devolutivo del caso a este tribunal. En fin, es simplemente alguna jerga que en la práctica no es realmente así. Y por último tenemos el arbitraje ad hoc, que es un procedimiento gratuito que se realiza dentro de los Juegos Olímpicos o diferentes eventos como los Juegos del Commonwealth para toda la comunidad de habla inglesa y que fue parte de colonia británica. También se monta en los mundiales de fútbol y creo que en las Eurocopas también. Este es un tribunal básicamente que funciona las 24 horas del día. ¿Qué sucede aquí? El TAS elige 12 árbitros, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, y esos 12 árbitros van a estar alerta durante los Juegos Olímpicos. Y cuando haya apelaciones, porque recuérdense que en los Juegos Olímpicos quien organiza las competencias son las federaciones internacionales, es decir, que si pasa algo en el fútbol, por ejemplo,
es la FIFA quien toma decisiones. Entonces imagínense que pasa algo, va a la comisión disciplinaria y de la comisión disciplinaria va directamente a la comisión de apelaciones y de la comisión de apelaciones es que se puede apelar directamente a esta comisión ad hoc durante unos Juegos Olímpicos. Eso tiene un periodo, esta comisión comienza unas 2 semanas antes de los Juegos y termina unas 2 semanas después. Todo comienza con la aplicación del atleta o de la persona afectada o del equipo afectado, solicitan, mira, estamos apelando a esta decisión, se admite y se forma el panel, y el panel básicamente te dice, mira, haz un escrito y expone esto, se le notifica a la federación y se le dice, mira, este es el momento para hacer cualquier defensa. Y a veces no da tiempo ni siquiera de enviar un escrito, pero uno trata de hacerlo, pero a veces no da tiempo. Y entonces luego llega la audiencia, una audiencia breve, donde generalmente todo dura 1 hora, 1 hora y media, y luego el laudo se dicta en 24 horas. Y en 48 horas tienes una decisión. A veces en 3 horas tienes una decisión. Entonces, bueno, este es el arbitraje ad hoc. Aquí tenemos una pregunta del punto anterior. Voy a volver un segundo al punto anterior. Dice, la División Antidopaje conoce de la apelación de la decisión de la agencia de la WADA por sanción a la agencia antidopaje de un país que no cumpla. ¡Wow! Pero qué pregunta tan enredada esta, Efren. Creo que no la entiendo. Vamos a hablarla al final de la exposición, Efren, porque está enredada. Y yo ahorita después te explico por qué. Porque la WADA no emite decisiones, ellos apelan decisiones, generalmente. Entonces, ahorita te pregunto y me aclaras la situación. Muy bien, el TAS tiene 3 sedes, tiene una en Lausana, Suiza, tiene una en Sydney, Australia, y tiene una en Nueva York. Tiene hoy en día 3 idiomas, el inglés, francés y español. Los casos se pueden conducir en estos 3 idiomas y se pueden conducir en cualquier otro idioma siempre que las 2 partes estén de acuerdo y siempre que haya árbitros de esa nacionalidad, ¿no? Por ejemplo, hay laudos en coreano. Hubo 2 partes que hicieron y litigaron su caso en coreano, con árbitro en coreano, y llegaron a todo en coreano. Así que ustedes se podrán imaginar. ¿Cuánto cuesta ir al TAS? Bueno, en principio cuesta 22.000 francos suizos si usted selecciona un árbitro. Entre 2 partes es lo más caro que habíamos visto. Últimamente estamos llegando a ver 26.000. La inflación, usted sabe, en el COVID y todo esto. Y lo más barato que hemos visto son 9.000 francos suizos que se pagan entre 2 personas, pues el demandante y el demandado. Cuando una de las partes no quiere pagar lo que le corresponde, la otra debe hacerlo. ¿Okay? Y cuando tenemos un panel de 3 árbitros, hemos visto de 30.000, de 46.000, recientemente tuvimos uno de 66.000 y otro de 56.000. Así que bueno, hay de todos los números, ¿no? Y depende un poco de la cuantía de tu caso. Si usted no quiere pagar esa cantidad de dinero, usted puede solicitar la ayuda legal, justificando que usted no tiene esas cantidades de dinero. Y antes era obligatorio siempre pagar los 1.000 francos suizos, pero ahora usted en la ayuda legal puede pedir que no tiene ni siquiera para pagar los 1.000 francos suizos. Yo generalmente igual recomiendo pagarlos porque hace todo un poco más expedito. Tiene que ser un cliente que no tenga nada, absolutamente nada de dinero. Entonces, pues bueno, simplemente hablando de los costos del tribunal. Si no me gusta el laudo del tribunal, ¿qué hago? Bueno, básicamente, discúlpenme un segundito. Básicamente, bueno, antes era mucho más sencillo porque quedaban a 1 cuadra. El Tribunal Federal Suizo quedaba básicamente a 1 manzana del Tribunal de Arbitraje Deportivo. De hecho, es una bajada que queda ahí en Lausanne. Y tú estás aquí en el castillo en lo que era el Chateau Betuzzi, que era donde estaba el TAS antes, ibas caminando y llegabas al Tribunal Federal Suizo como tal. Hoy en día eso fue cambiado, lo cambiaron a otro sitio mucho más grande, con oficinas mucho más increíbles, los paneles, ahora las salas de arbitraje son impresionantes, así que bueno, ya cambió y ya no queda 1 cuadra, ahora queda a unos cuantos, 3, 4 kilómetros, tampoco es mucho, ¿no? Y bueno, para anular un laudo tenemos el artículo 190 de la Ley de Derecho Internacional Privado de Suiza.
que nos dice que el laudo solo puede ser anulado si, primero, si el árbitro único no fue debidamente designado, si el tribunal arbitral no fue debidamente constituido. Es decir, si hubo problemas en la Constitución. Número 2, si el tribunal arbitral aceptó o declinó la jurisdicción erróneamente. Número 3, si la decisión del tribunal arbitral fue más allá de los reclamos que se presentaron o no resolvió uno de los puntos reclamados. Estamos hablando de la ultrapetita o la infrapetita. Luego, si se viola el principio de igualdad de trato entre las partes o el derecho de las partes a ser escuchadas, si se viola el debido proceso, o si el laudo es incompatible con el orden público en general. ¿Ok? Entonces, importante lo que dice abajo en el punto 3, los laudos preliminares pueden anularse sobre la base de los párrafos 2A y 2B, pero el plazo corre a partir de la notificación del plazo preliminar. No es que si la designación del árbitro ocurre al comienzo, tú llevas todo el arbitraje y luego no te gusta, tú dices, no, bueno, el árbitro fue el mal designado. Y entonces tú quieres anularlo, te lo van a aceptar. No, tú tenías que haber solicitado la anulación en el momento que el árbitro fue mal designado o que se atribuyó la jurisdicción erróneamente como tal. Pero bueno, ya estamos terminando y volvemos a la pregunta que comenzamos, que es el derecho del deporte. Y hay una decisión del tribunal que a mí me encanta y quiero leerla lentamente para luego abrir el espacio a preguntas. Dice, ¿qué es el derecho del deporte? Nos los trajo este caso del AEK Atenas y el Slavia Praga contra la UEFA. Este era un caso donde el dueño del AEK Atenas y el Slavia Praga eran el mismo dueño y llevaron a la UEFA al TAS para que les permitiera competir en la misma competencia, a pesar de que los equipos tenían el mismo dueño. Y entonces dijo así, ¿qué es el derecho del deporte? Pues bueno, el panel opina que todas las instituciones deportivas y en particular todas las federaciones internacionales deben respetar los principios generales del derecho. Debido a la naturaleza transnacional de las competencias deportivas, los efectos de la conducta y los actos de las federaciones internacionales se sienten en una comunidad deportiva en varios países. En varios países. Por lo tanto, las normas sustantivas y procesales que deben respetar las federaciones internacionales no pueden reducirse únicamente a sus propios estatutos y reglamentos y a las leyes del país donde está la federación o del país donde se encuentra su sede. El derecho deportivo ha desarrollado y consolidado a lo largo de los años, en particular a través de la solución arbitral de controversias, el TAS, un conjunto de principios legales no escritos, una especie de lex mercatoria para los deportes, o por así decirlo, lex esportiva, a lo que los deportes nacionales e internacionales, las federaciones deben ajustarse, independientemente de la presencia de tales principios en sus propios estatutos y reglamentos o dentro de cualquier nacional aplicable, siempre que no entren en conflicto con ninguna disposición nacional de política pública o orden público aplicable al caso determinado. ¿Qué es el derecho del deporte? Bueno, son las reglas y principios que aplican al deporte. ¿Dónde podemos conseguir ejemplos de estos principios? Principalmente en el Tribunal de Arbitraje Deportivo. Un ejemplo de esos principios, el juego limpio. Juega limpio, juega a ganar, acata las reglas de juego, el respeto, todos esos son principios dentro de la ley esportiva. ¿Cuál es otro principio? El seguimiento y respeto a las reglas de juego. La no revisión de las decisiones arbitrales de apreciación. Solo se revisan las de errónea aplicación. Es decir, si yo no aprecio bien si es falta o no, si es gol o no, eso no hace que se repita el partido. Pero si yo aplico mal una norma, habiéndola apreciado bien, por ejemplo, hay un caso muy famoso de un juego eliminatorio al Mundial, donde se fue a patear un penalti y hubo una invasión, que es decir, que los jugadores entraron en el área grande o en el círculo que está dentro, justo afuera del área, y justamente eso, cuando es invasión, se repite el penalti, pero este árbitro apreció la invasión, pero decretó tiro libre con barrera. Ese partido se repitió. También se repite cuando hay amaños de partido, ¿no?
Pero en general, las decisiones arbitrales de apreciación no llevan a la repetición. Otro principio, la integridad de la competición. En el caso anterior lo vimos. Dos dueños que tengan un mismo equipo, imagínense ustedes, cuando se enfrenten entre ellos pueden cuadrar el partido y amañarlo. Entonces siempre hay que proteger la integridad de la competición. El estándar probatorio a satisfacción del panel. Bueno, en los casos disciplinarios, muchas veces se ha establecido un estándar probatorio específico para el deporte, que se llama satisfacción del panel, donde está por encima la cantidad de pruebas del estándar civil, que es el balance de las probabilidades, que es más probable que esto haya ocurrido que no haya ocurrido, pero está más abajo del estándar probatorio penal, que es más allá de la duda razonable. Es decir, que tenemos que probar un caso más allá de las dudas razonables para que quede claro de que esta persona tiene que ir a la cárcel. Bueno, en el deporte está entre estos dos, entre el civil y el penal. Y eso es un principio muy, muy del derecho del deporte. Y estos son básicamente ese tipo de cuestiones. Al final, básicamente, yo lo único que quiero decirles es que para que todo esto funcione, tienen que haber organizaciones y gente por detrás, como nosotros, trabajando dentro de estas organizaciones y fuera de estas organizaciones, asegurando que estas reglas se cumplen, que todo este entramado se cumplan para que la competición se pueda llevar a cabo de forma responsable y no se vaya de las manos y no termine en guerras, no termine en conflictos, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sea en Venezuela, ya sea en la Unión Europea, ya sea en Estados Unidos, básicamente debemos tener buenas organizaciones, organizaciones robustas, instituciones robustas que puedan ayudarnos a que el deporte se desarrolle y a que, como alguien mencionó, forme parte de nuestra cultura, forme parte de la sociedad y así todos podamos entretenernos, disfrutar de los valores del deporte y ser inspirados por esto. Muchísimas gracias. Aquí tienen mis datos. Yo les voy a dejar estas láminas, no se preocupen. Y con esto abro rápidamente la palabra a Efren Navarro para que me explique su pregunta, que era lo que él quería preguntar. Profesor, no, básicamente usted recordará que la WADA tiene dentro de sus competencias el de hacer monitoreo del cumplimiento del código antidopaje. Entonces, si un país, una organización de antidopaje no cumple con el código, pues la WADA sanciona, la WADA impone una sanción. Entonces, esa sanción, entiendo yo que se apela ante el Tribunal de Arbitraje. Mi pregunta era si esa apelación la conoce la División Antidopaje. No. Ese caso es muy específico. Por cierto, está ocurriendo en Venezuela. Estoy esperando a ver cuándo es la audiencia porque estoy pendiente de la situación. Ese es un caso ordinario, de hecho. Te voy a explicar por qué. Esa cláusula que tú dices de arbitraje está en... A ver, desde que ocurrió el tema con Rusia para los Juegos Olímpicos de Río 2016 y un poco antes se creó el estándar de cumplimiento. La Agencia Mundial Antidopaje tiene varios reglamentos, no uno solo. Tiene el Código Mundial Antidopaje y a su vez tiene otros reglamentos y luego tiene directivas técnicas y luego tiene otro tipo de cuestiones. Tiene varios documentos legales aplicables. Pero el segundo documento legal en nivel de la escalera legal son los estándares internacionales. Hay 7, 8 estándares internacionales. Uno de esos se llama el estándar de cumplimiento. Ese estándar de cumplimiento básicamente establece algo muy extraño, ¿no? Que si a ti te abren un proceso de cumplimiento para verificar si tú estás cumpliendo con una serie de normas o no, la Agencia Mundial Antidopaje te propone una sanción, te la propone, es una propuesta. Es decir, tú aceptas ser sancionado y si tu respuesta es que no, entonces eso entra por arbitraje ordinario. Y ese arbitraje ordinario es la forma de recibir el caso. No es una apelación, no es una división antidopaje. Es como si fuera que ambas partes llegaron a un acuerdo a esa situación. Y entra por arbitraje ordinario y sigue este procedimiento.
Básicamente esa es la respuesta. No sé si tienes alguna duda más al respecto, Efra. No, profesor, está bien. Excelente, gracias. Gracias a ti, Efra. Luego tenemos Andrés León. Nos pregunta, ¿cuál es tu opinión que un agente de jugadores o empresa de agentes de jugadores sea dueño de un equipo profesional? Oye, yo de verdad creo que las empresas no pueden ser dueños de equipos profesionales porque tienen intereses muchas veces contrarios. No están alineados, porque yo como empresa de jugadores puedo tener jugadores en otro club. Entonces imagínate si yo tengo 11 jugadores en otro club y soy dueña de este club y enfrento a mi club contra mis 11 jugadores. ¿Puedo o no puedo alterar el resultado del partido? Es grave. Y la cantidad de poder que tienen los agentes hoy en día y la cantidad de cosas erradas que están haciendo algunos agentes es bastante fea. Entonces, por eso se considera un conflicto de intereses. Entonces, los agentes hay que observarlos porque a veces tienen muchísimo conflicto de intereses, muchísimo. Pero en fin, básicamente es eso. No sé si con eso respondo tu duda, Andrés. Perfecto. Bueno, muchachos, no sé si tienen alguna duda más. Sé que estamos cansados, sé que es viernes. Este, creo que justo duré una hora. Son las 9:23. Así que Bill Lawyer no me pasé ni un minuto. Así que bueno, coméntenme si hay alguna duda o cerramos. Las láminas se las voy a dejar con Bill Lawyer. Sí, doctor, al parecer ya no hay ninguna pregunta. Muchísimas gracias por la excelente disertación que nos ha brindado en esta sesión. Gracias por compartirnos sus conocimientos, sus experiencias. El conocimiento y la experiencia es lo más valioso de cada persona. Gracias por compartirnos eso. Esperamos que en otra oportunidad vuelva a aceptar una invitación de Biloyer. Para nosotros siempre será un gusto, un honor poder contar con usted, doctor. Muchísimas No, gracias y que muchísimas tenga un gracias a excelente día. ustedes. Vayan a descansar. Es viernes, todos estamos cansados. Ya veo que tuvieron clase antes que mí, así que les mando un fuerte abrazo a todos y espero que disfruten. Les dejo las láminas. Chao, chao. Muchas gracias, doctor.